¿qué tal? Mi nombre es Javier y en esta demostración vamos a ver cómo construir un modelo de un motor de corriente continua mediante el software MATLAB 2012, librería Simulink, utilizando la carpeta Simscape. El sistema que vamos a modelar es el siguiente, donde tenemos un motor con su carcasa, un ingreso de una fuente continua y en la salida de su eje de rotación otro eje conectado para producir un movimiento de traslación. Lo que vamos a hacer es modelar este sistema utilizando una aproximación física, como mencionamos, mediante la carpeta Simscape de la librería Simulink. ¿Sí? La solución sería esa. Finalmente, vamos a obtener resultados eléctricos y mecánicos de nuestro sistema, como el ángulo del eje de traslación en grados, la velocidad en RPM del eje de rotación y la corriente en amperes del circuito del motor. Entonces, a continuación abrimos el software MATLAB, sería el siguiente, y podemos ingresar a la librería de Simulink simplemente tipeando y dando Enter o mediante el icono. ¿Sí? Se despliega la librería de Simulink, abrimos un nuevo archivo de edición, lo podemos guardar, vamos a darle un nombre, motor de corriente continua, Simscape. Lo primero que necesitamos es ir a fuentes eléctricas, entonces arrastramos sobre la edición una fuente de voltaje continua. Luego necesitamos representar el circuito eléctrico mediante los elementos del motor. Agarramos una resistencia, un inductor y una referencia eléctrica que vendría a ser la puesta a tierra. ¿Sí? Conectamos esto mediante conexiones físicas que representan conexiones ideales del circuito, y para medir la corriente vamos a sensores eléctricos y tomamos un amperímetro y lo incluimos en el circuito. Simulink utiliza una tecnología de solución denominada Solver Configuration, que nos permite ingresar y variar cualquier parámetro que se encuentre dentro de nuestro circuito. La salida del amperímetro es una magnitud física, en nuestro caso amper, por lo que necesitamos utilizar un conversor de unidades conectado aquí, ¿sí? En el cual asignaremos amper. Y para visualizar esta corriente nos vamos a la librería Sinks y utilizamos un osciloscopio. Conectamos acá y para esta simulación mediante método físico lo que se aconseja es utilizar un solver predeterminado ODXS, donde encontramos dentro de simulación y configuration parameters. En estas condiciones podemos correr la simulación y lo que podemos observar es que la corriente que circula en el circuito es de 1 ampere. ¿Sí? A continuación debemos representar la transformación energética que existe de eléctrica a mecánica, y para eso vamos nuevamente a la librería de Simscape en mecanismos o mejor dicho, en elementos eléctricos podemos encontrar, ¿sí?, el bloque que representa la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. La parte del bloque tiene dos conectores en la parte eléctrica, unimos con el circuito, y la parte mecánica también tiene dos puertos, en el cual el de arriba, ¿sí?, implica la salida por el eje, por lo que tenemos que agregar un elemento de rotación, inercia, lo podemos
portal simplemente con control R y lo conectamos acá. El otro puerto representa la carcasa del motor y para asegurarnos que ésta no se mueva, tomamos un bloque de referencia de rotación mecánica y lo conectamos ahí. Si ahora corremos nuevamente la simulación, podemos observar que la corriente en el circuito del motor disminuye lentamente hasta hacerse cero, debido a la rotación de su eje a medida que agarra velocidad. Luego agregamos una amortiguación al circuito. También simplemente lo podemos rotar con R, control R, y conectamos un puerto a la salida del eje y otro puerto hacia la carcasa. ¿Sí? Y ahora corremos nuevamente la simulación, podemos obtener una corriente que esta vez disminuye lentamente a medida que el motor agarra velocidad, pero a una corriente distinta de cero. ¿Sí? A continuación, si queremos medir las RPMs, la velocidad del motor, tendríamos que ir a mecanismos, sensores mecánicos dentro de mecanismos y tomar un sensor ideal de rotación. ¿Sí? Lo invertimos y conectamos uno en el eje y otro en la carcasa y podemos copiar esto porque nuevamente la salida es una magnitud física que tenemos que darle unidades y conectamos acá, le damos la unidad RPM, OK, y corremos nuevamente la simulación. Entramos aquí y podemos observar que a partir de 6 segundos el motor llega a su velocidad estable o constante, que es una característica de los motores de corriente directa. A continuación queremos agregarle nuestro eje, que provocará un movimiento de traslación, la salida del eje de rotación, y para esto vamos a colocar nuestra carga, nuestra referencia de la carga, y ahora debemos buscar el conversor de energía rotacional hacia energía de traslación, y esto lo encontramos en la librería mecanismos como Wheel and Axle. ¿Sí? Conectamos esto aquí y conectamos esto a la salida del motor. Ahora básicamente nuestro motor se encuentra con una carga, dado que si volvemos a correr la simulación, podremos observar que la velocidad del motor oscila hasta llegar en un cierto momento a ser nula. Pero si nosotros debilitamos nuestro resorte o carga y recorremos nuevamente la simulación, podemos observar que el motor tarda menos en llegar a una velocidad constante o nula. Lo que podemos medir también es el ángulo de este eje que produce traslación. Simplemente tenemos que conectar esto en un nuevo osciloscopio y darle unidades de grados, pero en inglés, siendo esta versión de MATLAB en inglés. De otra manera, no tomará la unidad y volver a correr la simulación, abrir el osciloscopio y podemos observar que nos llega a dar una vuelta completa el motor para la carga del eje de traslación. ¿Sí? También podemos observar nuevamente la velocidad en RPM y también la corriente en el primario.
Estos son los 3 gráficos que se pueden obtener. Finalmente, en esta demostración lo que se hizo fue simular, mediante una aproximación física, el comportamiento de un motor de corriente continua.